Imagina por un momento que tu cuerpo guarda un secreto que, aunque invisible a simple vista, determina cómo caminas, cómo respiras, cómo piensas y hasta cómo creas. Ese secreto se encuentra en el eje central de tu estructura, en el punto donde todo comienza y donde todo se desequilibra cuando algo no está en su lugar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cuerpo parece sabotearte? ¿Por qué a pesar de estiramientos, ejercicios o terapias, sientes que algo no termina de encajar, como si la raíz misma de tu postura estuviera desviada? La respuesta está en tu pelvis, el auténtico trono de tu alma. Allí, donde espíritu y materia se abrazan para manifestar la vida, existe un centro que, cuando se desajusta, arrastra consigo una cadena interminable de compensaciones. Hombros que se caen, respiraciones que se acortan, pies que cargan más de lo que deberían, espinas dorsales que se curvan en silencio, todo porque el trono sagrado se inclina. Y mientras esa inclinación permanezca, tu energía vital se dispersa, se fuga, se pierde en batallas internas que no deberías librar. No se trata solo de un tema físico. La desalineación es también una desconexión con tu eje interno, con esa línea invisible que te conecta con la tierra y el cielo. Cuando tu cuerpo se aleja del centro, también lo hace tu mente, también lo hace tu creatividad, también lo hace tu capacidad de vivir plenamente. Cada paso torcido roba un poco de tu vitalidad. Cada respiración entrecortada drena tu claridad mental. Y lo más impactante, la mayoría de las personas viven así durante años, sin saber que lo que los agota no es la edad ni el estrés, sino un eje roto que jamás recuperaron. Los métodos convencionales atacan el síntoma, pero nunca la raíz. Te invitan a estirar un músculo, a fortalecer otro, a repetir una rutina sin fin. Pero dime, ¿de qué sirve todo eso si la base misma está inclinada? Es como intentar enderezar un cuadro colgado en una pared torcida. Por más que lo ajustes, siempre parecerá desviado. Aquí entra en juego un conocimiento olvidado. Antiguas tradiciones herméticas ya sabían lo que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. La pelvis no es solo hueso y músculo, es el asiento de tu poder creador. Y cuando ese asiento se tambalea, toda tu existencia lo resiente. Hoy quiero revelarte que existe una técnica sagrada, sencilla y profunda, que devuelve a tu cuerpo su eje original en minutos. Sí, minutos, sin forzar, sin dolor, sin estiramientos eternos. ¿Cómo lo logra? Accediendo directamente a tu sistema nervioso, porque ahí está el origen de todo. Tus músculos no actúan solos, son obedientes sirvientes del cerebro y de la percepción que tu cuerpo tiene del mundo. Si tu sistema interpreta peligro, activa posturas de defensa. Si interpreta calma, abre espacio para la simetría. Esta es la clave que revoluciona lo que creías imposible: reprogramar el lenguaje con el que tu mente y tu cuerpo se comunican. El neurocientífico Stephen Porges nos habló de la teoría polivagal, donde explica cómo el nervio vago es el gran interruptor entre la rigidez del miedo y la fluidez de la seguridad. Cuando aprendes a encender ese interruptor con gestos precisos y respiraciones prolongadas, tu cuerpo responde de inmediato, las costillas bajan, los músculos profundos despiertan, el peso se redistribuye, dejas de pelear con la gravedad y comienzas a cooperar con ella. El secreto está en 3 pilares que funcionan como llaves de un mismo templo. El primero es la respiración dirigida, que no solo mueve aire, sino que envía mensajes químicos y eléctricos a tu sistema nervioso. Cada exhalación larga le dice a tu cuerpo: estás a salvo, puedes soltar, puedes volver al centro. El segundo son las cadenas miofaciales, esos hilos invisibles que conectan músculos distantes, y que al activarse en secuencia, reequilibran tu postura sin necesidad de estirar. El tercero es la secuencia precisa de gestos que confunden al sistema de defensa y le ofrecen una opción más eficiente. Tu cerebro, siempre en busca de ahorrar energía,
adopta esa nueva opción de inmediato. Lo maravilloso es que este cambio no lo fuerzas, no empujas, no tiras, no estresas nada, solo creas las condiciones para que tu cuerpo recuerde lo que alguna vez supo hacer, habitar su centro. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Quiero que observes algo ahora mismo en ti. Detente, mira tu postura, siente si un hombro está más bajo que otro, si tu respiración se interrumpe en el pecho, si tu cabeza se inclina unos milímetros para mantener la vista en el horizonte. Cada una de esas microadaptaciones es tu sistema nervioso sacrificando armonía en nombre de la supervivencia. No es un error, es una estrategia, pero una estrategia que se quedó atascada y que te ha costado energía, creatividad y bienestar durante años. La técnica sagrada que estás a punto de conocer honra esa inteligencia, pero le ofrece un camino de salida. No lucha contra tus defensas, las persuade con un lenguaje que reconocen, respiraciones que bajan costillas, activaciones que despiertan oblicuos, secuencias que despiertan cadenas dormidas, y entonces lo que parecía imposible sucede, tu pelvis regresa a su eje, tu columna respira libertad, tu mente recupera claridad. Quiero contarte la historia de Aslin, una ceramista que pasó 20 años trabajando encorvada, acumulando dolores que le robaron la alegría de crear. Había probado de todo, fisioterapia, yoga, pilates. Nada lograba sostener el cambio, hasta que aplicó esta técnica durante 15 minutos. Sus autopruebas iniciales mostraban asimetría clara, un cuello rígido, un brazo más limitado que el otro, una cadera que no descansaba igual. Pero al terminar los 3 pasos, la respiración oblicua, el paso interno y la llave del trono, algo inesperado sucedió. Sus pruebas mostraron simetría por primera vez en años. Lo más impactante no fue el alivio físico, sino la sensación de volver a habitar su cuerpo, de estar presente en cada fibra, en cada respiración. Y aquí viene lo más poderoso. En pocos días, esa transformación postural se tradujo en transformación creativa. Sus piezas fluían con facilidad, sus manos parecían más sensibles, y lo que antes era esfuerzo se volvió gozo. Lo que empezó como un ajuste físico, se convirtió en una revolución interna. Eso es lo que ocurre cuando el trono del alma se recoloca en su sitio. Ahora que conoces el principio detrás de esta técnica sagrada, es momento de entender cómo se materializa en tu propio cuerpo. Porque no estamos hablando de un concepto abstracto, sino de una práctica concreta que revela, paso a paso, cómo tu estructura puede volver a su eje central. Y lo primero siempre comienza con la observación. Detente un momento y prueba algo muy sencillo. Gira tu cabeza lentamente hacia un lado y luego hacia el otro. Nota si hay un lado más fluido, uno que se siente libre y otro que, en cambio, se resiste. Ahora prueba recostarte de lado y levantar un brazo hacia el techo. Después cambia de costado y haz lo mismo. Percibes que un lado responde con más facilidad. Finalmente, acuéstate boca arriba, dobla tus rodillas y deja que ambas caigan hacia un lado y hacia el otro. Observa cuál se acerca más al suelo sin esfuerzo. Estos 3 simples tests son el espejo que te muestra dónde tu cuerpo carga la asimetría. La mayoría de las personas descubren que un lado es más fácil en todo, y ese lado es el que domina, porque el otro se encuentra en prisión neurológica. Y aquí es donde la técnica entra como llave que abre la cerradura. El primer paso es la respiración oblicua. No se trata de inflar el pecho o de respirar profundo sin más, sino de colocar tu cuerpo de tal manera que el costado dormido despierte con cada exhalación. Te recuestas de lado, con caderas y rodillas en ángulo recto, apoyas tu cabeza suavemente, y mientras exhalas por la boca durante 5 a 8 segundos, tus costillas descienden como si cayeran. Esa caída activa músculos profundos que llevaban años en silencio. Al inhalar, dejas que solo la parte superior de la caja torácica se expanda, sin tensión, sin prisa. Es aquí donde el cuerpo empieza a recibir la primera orden, volver al centro. El segundo paso se llama Inner Step o paso interno.
Aquí es donde la magia de las cadenas miofaciales se activa. Colocas tus pies contra la pared, te acomodas sobre el costado más rígido, y mientras exhalas, presionas suavemente la cara interna del pie superior contra la superficie. No es fuerza bruta, apenas un 20% de tu capacidad. Pero esa pequeña presión despierta el aductor interno, ese músculo olvidado que conecta con el oblicuo del lado contrario. Lo que parece un gesto mínimo en realidad genera un diálogo silencioso entre costado y pierna opuesta. Y ese diálogo crea una diagonal de poder que redibuja tu eje. El tercer paso es la llave del trono. Aquí todo se integra. Te acuestas boca arriba, colocas los pies contra la pared y un cinturón suave por encima de tus rodillas. Mantienes las costillas abajo, elevas apenas el pie del lado dominante y presionas el talón contra la pared mientras deslizas la rodilla hacia adelante. El músculo que se enciende no es la espalda baja, sino el glúteo profundo, ese que sostiene tu pelvis en equilibrio frontal. Con cada exhalación larga, este músculo se convierte en guardián de tu trono, reposicionando el asiento del alma en el lugar donde debe estar. Lo más impactante ocurre cuando vuelves a repetir los 3 test iniciales. Lo que antes estaba rígido ahora fluye. Lo que antes se resistía ahora se entrega. Tu cuello gira con simetría, tus brazos se elevan con libertad, tus rodillas caen hacia ambos lados con la misma facilidad. Y esa evidencia inmediata es lo que hace que este método sea tan transformador. Tu propio cuerpo confirma el cambio en tiempo real. No tienes que creerle a nadie más, solo confiar en lo que experimentas. Algunos dirán que es demasiado simple para ser verdad, pero ahí reside su poder. Durante décadas hemos creído que la solución debe ser complicada, dolorosa o larga. Hemos aceptado que sanar implica sacrificio constante. Sin embargo, el cuerpo no necesita complejidad, necesita verdad. Y la verdad es que cuando creas las condiciones adecuadas, tu organismo se reorganiza solo porque reconoce la opción más eficiente. Es su naturaleza. Lo interesante es que esta práctica va más allá de lo físico. Cuando Ashlyn, la ceramista, aplicó los 3 pasos y sintió la simetría regresar, algo más profundo sucedió en su interior. No fue solo que el dolor se aliviara o que la postura se corrigiera. Fue que por primera vez en décadas dejó de luchar contra su propio cuerpo, y esa reconciliación abrió la puerta a una creatividad que fluía sin obstáculos. Sus manos parecían más sensibles, sus movimientos más finos, su mente más clara, como si la energía que antes se gastaba en compensar, de pronto quedara libre para crear. Piensa en lo que eso significa para ti. ¿Cuántas veces has sentido que no te alcanza la energía, que despiertas cansado, que los proyectos parecen más pesados de lo que deberían, que incluso lo que amas hacer se convierte en esfuerzo? Y quizá no era pereza, ni falta de disciplina, ni siquiera el paso del tiempo. Tal vez era simplemente que tu cuerpo estaba luchando contra sí mismo. Un eje fuera de lugar roba más de lo que imaginas, y cuando ese eje se restaura, lo que recuperas no es solo postura, es vitalidad. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Vas a seguir repitiendo métodos que solo enmascaran síntomas, o te permitirás experimentar la simplicidad de regresar a tu centro? Quiero dejarte con esta reflexión. Cada vez que eliges practicar, no solo alineas tu cuerpo, alineas tu vida, porque cuando el cuerpo deja de luchar, la mente se expande y la creatividad florece. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo te traiciona, que tus fuerzas se drenan sin explicación, y que quizá todo proviene de un eje que perdió su lugar? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y recuerda, si este contenido resonó contigo, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Juntos podemos expandir este conocimiento sagrado que transforma vidas desde lo más profundo, el verdadero eje de nuestro ser.